La apodaban el fantasma de Helmond. Para los médicos del Mercy General, ella era solo Elijah, la enfermera callada de mediana edad que vaciaba orinales y acataba órdenes sin rechistar. Pero cuando una condecorada cabo del cuerpo de marines se alzó en medio de un abarrotado servicio de urgencias, temblando de rabia mientras un cirujano la humillaba, el silencio fue ensordecedor. Él no solo la defendió, se arrodilló. «No tienes ni idea de quién está delante de ti», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esta mujer no es solo una enfermera. Es la razón por la que un pelotón entero regresó a casa». Y cuando la verdad salió a la luz, no solo conmocionó al hospital, hizo que toda la ciudad se paralizara. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias del Mercy General zumbaban con una frecuencia que inducía dolor de cabeza, algo que Elijah Jenkins conocía mejor que el sonido de su propio latido. A sus 45 años, Elijah se movía con una eficiencia que la hacía invisible. Era el engranaje que mantenía en funcionamiento una máquina caótica, cambiando sueros, calmando a niños aterrorizados y limpiando desastres que hacían arrugar la nariz a las enfermeras más jóvenes. Todo con una expresión estoica y vacía. Tenía el pelo recogido en un moño práctico y desgastado, y sus uniformes estaban limpios pero descoloridos. No había nada en ella que gritara «heroína». De hecho, la mayoría de la gente apenas registraba su presencia. «Enfermera, pedí 50 miligramos de tramadol, no 25. ¿Está sorda o simplemente es incompetente?». La voz se quebró en el aire como un látigo. El doctor Gregory Pierce, el cirujano de traumas más nuevo del hospital, estaba de pie junto a la cama de un paciente, fulminando a Elijah. Pierce tenía 32 años. Era apuesto de una manera de la que era dolorosamente consciente, y poseía un ego que apenas cabía por las puertas dobles. Era una contratación por legado. Su padre estaba en la junta directiva del hospital y trataba al personal de enfermería como si fueran muebles. Elijah no se inmutó. Siguió fijando la vista en el historial del paciente. «El paciente tiene antecedentes de sensibilidad a los opioides, doctor. 50 miligramos podrían deprimir su impulso respiratorio dada su presión arterial actual. He titulado la dosis por seguridad». La cara de Pierce se enrojeció de ira. Odiaba que lo corrigieran, especialmente Elijah, que nunca se reía de sus chistes y nunca se dejaba impresionar por sus credenciales. Le arrebató el historial de las manos. «Soy el cirujano aquí, Elijah. Tú eres la enfermera. Tu trabajo es hacer lo que digo cuando lo digo, no jugar a ser doctora. ¿Entiendes?». La sala de urgencias enmudeció. Otras enfermeras miraban hacia abajo, fingiendo estar ocupadas. Los pacientes se movían incómodamente. «Entendido, doctor», dijo Elijah suavemente. Su voz era plana, desprovista de emoción. Se giró hacia el carrito de medicación para ajustar la dosis. Sus manos estaban firmes. En un rincón de la sala de espera, sentado en una silla de ruedas que parecía demasiado pequeña para su complexión, un hombre observaba. Parecía rudo, con una barba espesa y desaliñada, una camisa de franela manchada de café viejo y una gorra de béisbol bajada sobre sus ojos. Llevaba 3 horas esperando una consulta para su pierna, una maraña de tejido cicatricial y varillas metálicas. Este era el cabo Ethan Gator Miller. La mayoría de la gente veía a un veterano sin hogar o a un vagabundo. Pero debajo de la franela, Gator era 220 kilos de marine de reconocimiento retirado por lesiones sufridas en una emboscada que todavía le perseguían en sus pesadillas. Vio al cirujano reprendiendo a la mujer.
Vio cómo ella lo aceptaba. Pero lo que llamó la atención de Gator no fue el acoso. Fue la forma en que Elijah se mantenía en pie. No se encogía. Estaba firme, con los pies separados al ancho de los hombros, las manos entrelazadas a la espalda cuando no estaba trabajando. Era una sutil memoria muscular arraigada. Y sus ojos, cuando el doctor gritaba, no parecían asustados. Parecían estar evaluando, como si estuviera calculando el nivel de amenaza y encontrándolo insignificante. «Oye, ¿quién es esa enfermera?», gruñó Gator a un camillero que pasaba. El camillero puso los ojos en blanco. «Es Elijah. No le haga caso al doctor Pierce. Hoy está en un día de perros. En cuanto a Elijah... Bueno, es solo Elijah. Lleva aquí toda la vida. No habla mucho de sí misma». Gator entrecerró los ojos. Conocía esa postura, conocía esa mirada. La había visto en el polvo y la sangre de Afganistán, solo que aún no podía ubicarla. El turno continuó, la tensión entre el doctor Pierce y Elijah espesándose como humo. La sala de urgencias se desbordó cuando un accidente de múltiples coches en la I-95 envió una oleada de casos de trauma a través de las puertas. «Trauma 1 entrando», gritó un paramédico, irrumpiendo por las puertas del box. «Hombre de 30 y tantos, tensión masiva, neumotórax, presión arterial desplomándose». La camilla se estrelló en el box de trauma. El paciente jadeaba. Su rostro se tornaba de un aterrador tono azul. El doctor Pierce estuvo allí al instante, poniéndose guantes. «Tráeme un kit de tubo de toracostomía. Ahora», gritó Pierce. «Muévanse, gente». Elijah ya estaba allí, la bandeja preparada antes de que él terminara la frase. Pierce agarró el bisturí, sus manos temblando ligeramente. La presión era alta. Las estadísticas del paciente se estaban desplomando. «No puedo conseguir una vía», gritó una enfermera junior. «Las venas colapsaron. Perfora», ladró Pierce. «Tengo que conseguir una vía». Pero Pierce estaba luchando. La anatomía del paciente estaba distorsionada por la hinchazón. Intentó hacer la incisión para el tubo de toracostomía, pero dudó. El ángulo estaba mal. Estaba en pánico. «Doctor, sus saturaciones son 60. Estás demasiado bajo. Vas a golpear el vaso», dijo Elijah, su voz cortando el ruido. No era fuerte, pero tenía un tono de mando que llegaba al oído. «¡Cállate!», gritó Pierce, el sudor goteando por su frente. «Sé lo que estoy haciendo». No lo sabía. Introdujo el trocar, pero el silbido del aire saliendo no se produjo. El paciente se convulsionó. «Ahí está en parada», chilló el monitor. Pierce se quedó paralizado. Miró el monitor. El tono de línea plana le gritaba. Había fallado el espacio pleural. El paciente se estaba muriendo allí mismo en la mesa por culpa de la arrogancia. De repente, Elijah se movió. No era el movimiento de una enfermera de mediana edad. Era un borrón de violencia y precisión. Se interpuso en el espacio de Pierce, dándole un golpe de cadera lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalearse hacia atrás contra la pared. «¿Qué crees que estás haciendo, Pierce?», siseó Elijah. No era una petición. En un movimiento fluido, agarró una aguja de angiocatéter de 14 gauge de la bandeja. No dudó. Palpó el pecho del paciente. Encontró el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular y clavó la aguja. Silbido. El sonido del aire atrapado escapando fue el sonido más dulce de la sala. El pecho del paciente se elevó. El monitor comenzó a emitir un pitido rítmico de nuevo. «Descompresión por aguja exitosa», dijo Elijah, su voz volviendo a ese tono plano y robótico. Se volvió hacia la enfermera junior. «Prepara la inserción de un nuevo tubo de toracostomía. Más alto esta vez. Te guiaré».
Pierce estaba apoyado contra la pared con la boca abierta. Miró alrededor de la sala. Todas las enfermeras, todos los camilleros y los pocos pacientes que podían ver estaban mirando. Acababa de ser apartado físicamente de su propio paciente por una subordinada, y ella acababa de salvar al hombre que él casi había matado. La humillación, ardiente y tóxica, inundó sus venas. Enderezó su bata blanca. Sus ojos se estrecharon en rendijas. «Vete», susurró Pierce, su voz temblando de rabia. Elijah lo miró. «Doctor, el paciente necesita...» «Dije que te vayas», gritó Pierce, tirando una bandeja metálica al suelo. Hizo un ruido metálico, silenciando toda la sala de urgencias. «Estás suspendida. Agrediste a un oficial superior, quiero decir, a un médico superior. Practicaste medicina sin licencia. Sal de mi sala de urgencias antes de que llame a seguridad y te hagan salir a rastras con esposas». Elijah no discutió. No se defendió. Simplemente asintió. Se quitó los guantes ensangrentados y salió del box de trauma. Gator, que había estado observando desde el pasillo, sintió una descarga eléctrica recorrerle la columna vertebral. Descompresión por aguja. La forma en que sostuvo la aguja, la forma en que comprobó los signos vitales, y ese chequeo, ese golpe de cadera, era un movimiento de combate cuerpo a cuerpo, C+C. Había visto ese movimiento exacto utilizado para despejar un embudo mortal en una brecha. Y entonces, mientras Elijah pasaba junto a él, con la cabeza baja, derrotado, Gator lo vio. Se llevó una mano al cuello para secarse el sudor, y la parte superior de su uniforme se movió ligeramente. Justo debajo de la clavícula, apenas visible, había un parche de tejido cicatricial. Parecía una quemadura con la forma vaga de una estrella. Pero no era la cicatriz lo que hizo que el corazón de Gator se detuviera. Era el tatuaje que asomaba por debajo de su reloj en la muñeca interior. Un pequeño tridente descolorido envuelto en alambre de espino. Gator agarró los mangos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Conocía ese símbolo. No era oficial. Pertenecía a una operación devastadora específica en el valle de Kurangal. Operación Amanecer Rojo. «No puede ser», susurró Gator. «No puede ser». Giró su silla de ruedas, ignorando el dolor en su pierna. «Oye, enfermera Elijah». Ella no se detuvo. Caminaba hacia la salida, cogiendo su abrigo. Pierce salió furioso del box de trauma, todavía montado en su subidón de adrenalina. «Y no te molestes en volver», le gritó. «Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en este estado. Eres un peligro, una nadie». La visión de Gator se puso roja. Se empujó hacia arriba. Su pierna mala gritó en protesta, pero bloqueó la rodilla. No era un civil ahora, era un marine. «Oye», rugió Gator. El sonido fue como un trueno. Era una voz de mando entrenada en las cubiertas de desfile y en los campos de batalla. Todos se congelaron. El doctor Pierce se detuvo a medio paso. Gator cojeó hacia adelante, arrastrando la pierna, avanzando hacia el centro de la sala. Apuntó con un dedo tembloroso al doctor Pierce. «Cierra la boca», gruñó Gator. Pierce parpadeó confundido. «Disculpe, esto es un hospital, señor. Siéntese». «He dicho que te calles», ladró Gator. Giró su mirada hacia Elijah, que se había detenido en las puertas automáticas. Ella se giró lentamente, con los ojos muy abiertos. Lo vio allí. Vio el reconocimiento en sus ojos, y por primera vez en 10 años, Elijah parecía aterrorizada. «No», susurró en silencio. Gator la ignoró. Volvió a mirar a Pierce. «La llamaste una nadie. Dijiste que practicaba sin licencia». Gator metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de desafío.
bronce pesado y golpeado. La levantó. ¿Sabe lo que es esto, doctor?, preguntó Gator con la voz temblando de emoción. Esta es una moneda de unidad del 2º Batallón, 7º de Marines, el Batallón Fantasma, señaló a Elijah. Estuve allí hace 10 años. Estábamos atrapados en un valle que no podías encontrar en un mapa. Teníamos 20 heridos, ni evacuación, ni apoyo aéreo. Solo nosotros y los talibanes. La sala estaba mortalmente silenciosa. Teníamos un médico de combate con nosotros, o eso creíamos. Estaba adscrita a un equipo de apoyo cultural. Pero cuando empezaron a volar las balas, ella no se escondió. Tomó el mando. Gator dio un paso hacia Elijah. Ella me mantuvo con vida durante 6 horas con una herida de succión en el pecho. Corrió bajo fuego de mortero 3 veces para poner a salvo a mi teniente. La llamábamos Santa. Nunca supimos su nombre real, porque todo estaba redactado, clasificado. Operaciones encubiertas. Elijah negó con la cabeza. Las lágrimas se formaban en sus ojos. «Por favor», susurró. Gator miró a Pierce, con los ojos ardiendo. «Quiere despedirla. Quiere darle una lección de medicina, doctor. Esta mujer ha olvidado más sobre traumas de lo que usted jamás aprenderá. Es una teniente comandante condecorada. Es la razón por la que estoy aquí de pie». Pierce se burló, cruzándose de brazos. «Eso es ridículo. Es una enfermera. Si fuera alguna heroína de guerra. ¿Por qué está fregando suelos aquí? Es una mentirosa, y usted está delirando». «No está mintiendo», dijo una nueva voz resonando desde la entrada del hospital. Todos se giraron. 2 hombres con trajes oscuros estaban allí. Detrás de ellos había un hombre mayor, con el pelo plateado, con un traje que costaba más que el coche de Pierce. Se apoyaba en un bastón, pero su postura era erguida. Era el senador Thomas Holloway, pero para el personal militar de la sala era el general Holloway retirado. «El general», tartamudeó Pierce. El administrador del hospital, que acababa de llegar debido al ruido, palideció. El general Holloway ignoró al doctor. Caminó directamente hacia Elijah. Se detuvo frente a ella, con los ojos suaves. «La hemos estado buscando durante mucho tiempo, comandante», dijo Holloway amablemente. «Desapareció después del alta. Ni siquiera vino a la ceremonia». Elijah miró al suelo. «No lo hice por las medallas, general. Solo quería olvidar». «Lo sé», dijo Holloway. Se giró hacia la sala. «Pero no puedes ocultar quién eres. No cuando idiotas como este», señaló vagamente a Pierce. «Intentan derribarte». Holloway miró a Gator. «Me alegra verte, Cabo Miller. Retírate. Yo me encargo ahora». Gator asintió, volviendo a su silla de ruedas, exhausto pero sonriendo. Holloway dirigió sus fríos ojos azul acero al doctor Pierce. «Acabas de despedir a la receptora de la Cruz de la Marina. ¿Tienes idea del error tan grande que acabas de cometer?» La mandíbula del doctor Pierce cayó al suelo. El silencio en la sala de urgencias no duró mucho. Se rompió por el agudo y rítmico golpeteo de zapatos de vestir sobre baldosas. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz era más profunda, más suave y mucho más peligrosa que la del doctor Gregory Pierce. Pertenecía a Richard Pierce, el presidente de la junta directiva del hospital y padre de Gregory. Era un hombre que llevaba el poder como un traje a medida, impecable, caro e intimidante. Había estado en una reunión de la junta en el piso de arriba cuando comenzó la conmoción, y la noticia del regaño público de su hijo se había extendido rápidamente. Gregory Pierce se enderezó de inmediato, señalando a Elijah con un dedo tembloroso. «Papá, presidente, esta enfermera me agredió, secuestró a mi paciente, realizó un procedimiento no autorizado y ahora esto. Este vagabundo me está amenazando».
Los ojos de Richard Pierce recorrieron la escena. Ignoró a Gator en su silla de ruedas. Ignoró al personal atónito. Su mirada se posó en el general Holloway. «¿General?», dijo Richard, su tono gélido. «No me di cuenta de que estaba en el edificio. Supongo que no forma parte de este circo». «Yo soy el maestro de ceremonias, soy Richard», respondió Holloway, su voz tranquila pero dura como el granito. «Y si quiere salvar este hospital de una pesadilla de relaciones públicas que pondrá fin a su mandato, le sugiero que llevemos esta conversación a su oficina ahora». Richard se detuvo. Miró a Elijah. La miró de verdad por primera vez. Vio la rebeldía en su postura, la forma en que se mantenía junto al general, no como una subordinada, sino como una igual. Vio el peligro. «Mi oficina», espetó Richard. «Gregory, ven conmigo». «Usted también, señorita Jenkins». «Y el cabo viene con nosotros», dijo Elijah. Fue la primera vez que hablaba en minutos. Su voz ya no era el monótono zumbido de una empleada, era el agudo mando de una oficial. Richard se burló. «Esto no es un refugio para indigentes, señorita Jenkins». «Es mi testigo», dijo Elijah. «Y si no viene, me voy. Y si me voy, el general llamará a la CNN». La mandíbula de Richard se apretó. Bien. La oficina del presidente era una fortaleza de caoba y cuero con vistas al horizonte de la ciudad. Estaba diseñada para hacer que cualquiera al otro lado del escritorio se sintiera pequeño. Elijah Jenkins se sentó en una de las lujosas sillas, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo. Gator se acercó en su silla de ruedas, todavía aferrando su moneda de desafío. Gregory Pierce caminaba de un lado a otro detrás de su padre, sirviéndose una copa de un decantador de cristal. Sus manos todavía temblaban. «Esto es absurdo», escupió Gregory. «Casi mata a un paciente». «Salvó a un paciente que usted estaba ocupado matando», interpuso Gator, su voz baja y rasposa. «Basta». Richard dio un golpe en el escritorio. Dirigió su mirada depredadora a Elijah. «Señorita Jenkins, dejemos el teatro. Mi hijo me dice que lo agredió físicamente. Eso es motivo de despido inmediato y cargos criminales. No me importa si tiene una medalla de una guerra de hace 10 años. Eso no le da derecho a dirigir mi sala de traumas». «No fue solo una medalla, Richard», dijo el general Holloway, apoyándose en el marco de la puerta. «Fue la Cruz de la Marina. ¿Sabe cuántas mujeres la han recibido desde la Segunda Guerra Mundial?» «No me importa», replicó Richard. «Este es un problema de responsabilidad. Es una enfermera. Su ámbito de práctica es limitado». «Si ese paciente hubiera muerto», dijo Elijah con calma, «no lo hizo, porque conocía la anatomía mejor que su hijo». Gregory se sonrojó. «Soy un cirujano certificado por la Junta». «Entraste en pánico», dijo Elijah, girándose para mirarlo. Sus ojos estaban fríos. «Perdiste la conciencia situacional. Tu mano empezó a temblar cuando las saturaciones cayeron por debajo de 80. Estabas fijado en la colocación del tubo e ignoraste la fisiología de la tensión. Ibas a matarlo, Gregory». «¿Cómo se atreve?», empezó Gregory. «Tiene razón», dijo Gator. «Lo vi. He visto médicos trabajar bajo fuego de mortero con manos más firmes que las suyas en una habitación con clima controlado». Richard se levantó. Su rostro se oscureció. «No voy a sentarme aquí y permitir que una enfermera y un vagabundo insulten a mi hijo. Señorita Jenkins, está despedida, con efecto inmediato, y me aseguraré de que le revoquen la licencia. Nunca volverá a vaciar un orinal en este país». El general Holloway rió. Fue un sonido seco y humillante. «Adelante, Richard», dijo Holloway. «Despídala.
revoque su licencia. Pero antes de hacerlo, quizás quiera echar un vistazo al expediente personal que acabo de hacer desclasificar y enviar por fax al Pentágono a su secretaria. El intercomunicador zumbó. Señor Pierce, acaba de llegar un fax. Está marcado como alto secreto, pero ha sido redactado para visualización civil. Es del Departamento de la Marina. Richard vaciló. Pulsó el botón. Tráigalo. Una secretaria aterrorizada entró apresuradamente, dejó un voluminoso archivo sobre el escritorio y huyó. Richard abrió el archivo. Gregory se inclinó sobre su hombro. Mientras leían, el silencio en la sala se hizo más denso. Sujeto Jenkins Elijah A. Rango, teniente comandante O4, designación, médico de reconocimiento anfibio especial, CRKC. Unidades adjuntas, DEV-GRU, Escuadrón Rojo, 24A STS, División de Actividades Especiales de la CIA. Richard pasó la página. Informe de incidente. Operación Amanecer Rojo. Ubicación. Valle de Kurangal, Afganistán. Resumen. Bajo intenso fuego enemigo, la teniente comandante Jenkins realizó 3 amputaciones de emergencia en el campo, coordinó apoyo aéreo cercano después de que el JTAC quedara incapacitado y defendió individualmente un punto de recogida de bajas durante 6 horas, sufriendo 3 heridas de bala, negándose a la evacuación médica hasta que todo el personal inestable fue extraído. Richard dejó de leer. Levantó la vista hacia Elijah. La mujer con los uniformes descoloridos, la mujer que ganaba $28 la hora. «Es usted médica», susurró Gregory mirando el archivo. «Tiene un título de médico de Johns Hopkins. Es una cirujana de traumas». «Lo era», dijo Elijah suavemente. «No he sostenido un bisturí en un quirófano desde que volví a casa». «¿Por qué?», preguntó Gregory, su arrogancia reemplazada por una genuina confusión. «¿Por qué trabaja como enfermera? Podría ser jefa de cirugía en cualquier parte del país». Elijah miró sus manos, las manos que habían salvado a cientos y no habían podido salvar a los que más importaban. «Porque no quiero la gloria, doctor», dijo, «y no quiero el complejo de Dios. En el campo no hay títulos. Solo hay sangre, tierra y la persona que tienes al lado. Me convertí en enfermera porque quería cuidar a la gente, no presidirla. Quería hacer el trabajo, no perseguir la permanencia». Miró a Richard. «No agredí a su hijo. Salvé su carrera. Si ese paciente hubiera muerto en la mesa debido a su negligencia, la demanda habría costado a este hospital millones. Intervine, hice el trabajo y luego me retiré». Richard Pierce era un hombre de negocios. Calculaba riesgos y beneficios. Miró el archivo, luego a su hijo, luego al general. Se dio cuenta de que sostenía una granada activada. «Si la despido», dijo Richard lentamente, «el general irá a la prensa. La historia será que el Mercy General despidió a una heroína de guerra por salvar una vida». «Correcto», dijo Holloway. «¿Y si la mantengo?», preguntó Richard. «Entonces volveré al trabajo», dijo Elijah como enfermera, «y su hijo aprenderá algo de humildad. Y tal vez, solo tal vez, empiecen a tratar a los veteranos que entran en su sala de urgencias con un poco más de respeto». Richard cerró el archivo. Respiró hondo. «Salga de mi oficina», le dijo a Elijah. «Vuelva a su turno, revisaremos el incidente». Fue una retirada. Temporal, pero una retirada al fin y al cabo. Elijah se levantó. Asintió a Holloway, luego miró a Gator. «Vamos, Marine, vamos a revisar esa pierna adecuadamente». Al salir de la consulta, Gregory Pierce se derrumbó en una silla, derrotado, pero en sus ojos un nuevo fuego se encendía. No de humildad, sino de odio puro y destilado. Había sido humillado delante de su padre. No lo olvidaría. La victoria en la oficina del presidente se sintió hueca para Elijah.
Conocía a hombres como los Pierce. No aceptaban la derrota. Simplemente se reagrupaban. Para cuando devolvió a Gator en silla de ruedas a urgencias, la atmósfera había cambiado. Los susurros cesaron cuando ella pasaba. Las enfermeras que la habían ignorado durante años ahora la miraban fijamente. Sus ojos se desviaban hacia la cicatriz en su cuello, imaginando las historias detrás de ella. Odiaba eso. Odiaba la atención. Durante 5 años había cultivado la invisibilidad. Era su armadura. Ahora estaba despojada. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Gator mientras ella le revisaba el vendaje de la pierna. «¿No me llames mamá?», murmuró Elijah, aplicando ungüento fresco con pericia. «Soy solo». «Nunca eres solo, Elijah», dijo Gator. «Ya no. Viste los teléfonos ahí fuera. La mitad de la sala de espera grabó lo que pasó». Tenía razón. A la mañana siguiente, el video titulado «Veterano sin hogar expone a cirujano arrogante y revela a una enfermera heroína secreta» tenía 3 millones de visitas en YouTube. La sección de comentarios era un incendio forestal. «Ese cirujano necesita ser despedido». «¿Quién es ella?». «Denle una medalla. Mercy General es una broma. Miren cómo tratan a ese veterano». Cuando Elijah llegó para su turno al día siguiente, había furgones de noticias aparcados en la acera. Los reporteros les metían micrófonos a cualquiera que llevara uniforme. Elijah se subió la capucha, bajó la cabeza y se deslizó por el muelle de carga. Pero dentro la tormenta era peor. El doctor Gregory Pierce no se veía por ninguna parte. Se había tomado una licencia personal. En su lugar, el hospital estaba lleno de abogados. Elijah fue convocada a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Pero no solo estaba allí el director de RRHH. Sentado a la mesa había un hombre con un elegante traje gris, Arthur Bain, el abogado personal de la familia Pierce. Un arreglador. «Señorita Jenkins», comenzó Bain, su voz aceitosa y agradable. «Por favor, siéntese». Elijah permaneció de pie. «Tengo paciencia, señor Bain. Sea breve». Bain sonrió. Deslizó un papel sobre la mesa. Era una impresión de un acuerdo de confidencialidad. «El hospital está preparado para ofrecerle una indemnización», dijo Bain. $200,000. A cambio, usted dimitirá inmediatamente, firmará este acuerdo de confidencialidad y emitirá una declaración pública diciendo que los hechos del video fueron un malentendido y que el doctor Pierce actuó correctamente. Elijah miró el papel. Era mucho dinero, suficiente para arreglar su pequeña casa. Quizás tomarse unas vacaciones que no había tenido en una década. ¿Y si me niego? La sonrisa de Bain desapareció. Entonces abriremos una investigación sobre su tiempo en el servicio, específicamente el incidente en Carval, agosto de 2018. Elijah sintió cómo la sangre se le drenaba del rostro. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «Carval», susurró. «Ese expediente está sellado». «Nada está sellado si conoces a la gente adecuada», dijo Bain suavemente. «Sabemos lo del niño, Elijah. Sabemos del daño colateral durante la extracción. El informe oficial la exoneró, pero la imagen pública de una enfermera heroína involucrada en una redada fallida donde murieron civiles, la prensa la haría pedazos. La santa del Valle de Coronal se convertiría en una asesina de bebés de la noche a la mañana». Fue un golpe bajo. Fue vil y era exactamente el tipo de ventaja que Richard Pierce utilizaría. El incidente al que se refería Bain era la pesadilla que despertaba a Elijah gritando 3 noches a la semana. Una extracción de un objetivo de alto valor en un mercado urbano denso. Un IED había explotado prematuramente.
Elijah había intentado salvar a un niño local atrapado en la explosión mientras devolvía el fuego. Había fallado. El niño murió en sus brazos mientras el equipo lo extraía. Se había culpado a sí misma cada día desde entonces. «Son monstruos», dijo Elijah, su voz temblando. «Estamos protegiendo la reputación del hospital», dijo Vane con frialdad. «Firme el papel, Elijah. Tome el dinero. Desaparezca de nuevo. Es en lo que es buena». Elijah miró la pluma. El peso de su pasado la aplastaba. Podía acabar con todo ahora. Marcharse. Dejar que Gregory Pierce ganara. Extendió la mano hacia la pluma. De repente, la puerta se abrió de golpe. Esta vez no era el general Holloway. Era un joven residente con aspecto frenético. «Necesitamos ayuda. Viene un trauma masivo. Es un accidente de autobús, pediatría. Múltiples lesiones críticas. El médico de guardia está abrumado». Elijah dejó caer la pluma. La palabra pediatría cortó la oscuridad como un cuchillo. «Estoy ocupada», espetó Vane. «Lárguese». «Son niños», gritó el residente. «Necesitamos todas las manos posibles». Elijah miró a Vane. Miró el acuerdo de confidencialidad. Luego miró al residente. El fantasma de Helmond no negociaba con terroristas, y ella no negociaba con abogados cuando había vidas en juego. «Vete al infierno», le dijo Elijah a Vane. Se dio la vuelta y salió corriendo de la oficina. «Si cruza esa puerta, liberaremos el expediente», gritó Vane tras ella. Elijah no se detuvo. Corrió por el pasillo, su mente cambiando de marcha. La agitación emocional fue metida en una caja y encerrada. La mente táctica se hizo cargo. Irrumpió en urgencias y se detuvo en seco. Era una zona de guerra. Un autobús escolar había volcado en la autopista. Niños gritando por todas partes, sangre en el suelo, caos. El médico de guardia, el doctor Evans, era un buen hombre, pero se estaba ahogando. Estaba intentando intubar a un niño de 7 años mientras gritaba órdenes que nadie podía oír por encima del ruido. «Silencio», bramó Elijah. El puro volumen de su voz, perfeccionado en la cubierta de vuelo de los portaaviones y en los valles de Afganistán, atravesó el pánico. La sala se aquietó momentáneamente. «Doctor Sir Evans, concéntrese en la vía aérea», ordenó Elijah, moviéndose hacia el centro de la sala. «Enfermera Miller, estación de triaje 2. Necesita apósitos de compresión ahora. Ordenanza, despejen los pasillos. Quiero una ruta designada a radiología. Tú y tú». Señaló a 3 internos paralizados. «Coloquen vías intravenosas. Etiquetas verdes a la sala de espera. Etiquetas amarillas a los boxes. Etiquetas rojas, quédense aquí». «¿Quién se puso al mando?», preguntó una enfermera frenética. «Yo me puse», dijo Elijah, agarrando unas tijeras de trauma. «Muévanse». Durante las siguientes 4 horas, Elijah Jenkins no fue una enfermera. Fue una directora de orquesta de vida y muerte. Se movió de cama en cama, evaluando lesiones con una velocidad aterradora. Detectó una hemorragia interna pasada por alto en una niña de 10 años. Le recolocó una fractura compuesta a un niño para que no entrara en shock. Trabajó con una eficiencia mecánica que era a la vez hermosa y aterradora. En la plataforma de observación de arriba, Richard Pierce observaba. Había bajado para ver por qué Vane no había informado. Observó a la mujer que estaba tratando de salvar su hospital del colapso total. A su lado, Vane estaba al teléfono. «Ya estoy enviando el expediente a The Times. Señor Pierce, la enterraremos». Richard miró la escena de abajo. Vio a Elijah sujetando la mano de una niña aterrorizada mientras, al mismo tiempo, dirigía a un residente sobre cómo suturar. Vio la forma en que el personal la miraba, no con miedo, sino con absoluta confianza.
y por un fugaz segundo, Richard Pierce sintió una punzada de algo que no había sentido en años: vergüenza. Pero luego recordó a su hijo, su legado, la narrativa. «Hazlo», dijo Richard. «Filtra el expediente». Abajo en urgencias, Elijah se secó sangre de la frente. La avalancha había terminado. Los niños estaban estabilizados. Respiró hondo, apoyándose en el mostrador. Gator se acercó a ella. Se había quedado repartiendo mantas y agua, haciendo lo que podía. «Lo hiciste bien, doctora», dijo Gator suavemente. Elijah le dedicó una sonrisa cansada y triste. «Se acabó, Gator. Me van a destruir. Tienen el expediente de Carval». Los ojos de Gator se abrieron de par en par. Sabía lo de Carval. Todos los operadores lo sabían. Fue una tragedia, no un crimen. Pero los medios no sabrán la diferencia. «Lo harán», dijo Gator. «Lo harán», dijo Elijah. Se desató la mascarilla. «Tengo que irme antes de que vuelvan las cámaras». Pero cuando se dio la vuelta para irse, las puertas principales de urgencias se abrieron. No era la prensa, no era la policía. 4 hombres entraron. No llevaban traje. Llevaban vaqueros desgastados, botas tácticas y camisetas ceñidas al pecho y los brazos. Se movían con una gracia depredadora escaneando la sala. El hombre que iba adelante era un gigante de 1,95 m con una espesa barba y tatuajes que le subían por el cuello. Miró alrededor de urgencias hasta que sus ojos aterrizaron en Elijah. Se detuvo. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. «Vaya, si me muero de asombro», retumbó el gigante. «Pensábamos que estabas muerta, Santa». Elijah se quedó paralizada. Conocía esa voz. Era el sargento maestro Bear Kowalski, su antiguo sargento de pelotón. Y no había venido solo. El reencuentro en medio de la caótica sala de emergencias fue una colisión de 2 mundos. Bear Kowalski no solo abrazó a Elijah, la engulló. Olía a tabaco, aceite de armas y cuero viejo, el aroma de la seguridad. «Vimos el video», gruñó Bear, retrocediendo, pero manteniendo sus enormes manos en sus hombros. «El de la Marina. Viper lo vio en TikTok, de todos los lugares. Conocíamos esa postura, conocíamos esa mirada. Tomamos el primer vuelo desde Bragg». Detrás de Bear, los otros 3 hombres avanzaron. Estaba Viper, un francotirador con ojos que parecían ver a través de las paredes. Tex, el experto en demoliciones que sonreía como un niño en Navidad. Y Doc Miller, el hombre que había reemplazado a Elijah cuando ella dejó la unidad. «Tienes un aspecto terrible, Santa», dijo Viper, sonriendo. «Pareces un problema», replicó Elijah, su voz quebrándose. Por primera vez en todo el día, la máscara se desprendió por completo. No era la enfermera ni la oficial. Era solo Elijah y estaba con sus hermanos. Gator se acercó en su silla de ruedas. «¿Ustedes operaron con ella?» Bear miró al marín en silla de ruedas. Vio la pierna que le faltaba, las cicatrices. Asintió solemnemente. «Ella operó sobre nosotros más veces de las que puedo contar». «¿Eres tú el que se puso de su lado?» «Sí, señor», dijo Gator. «Entonces estás con nosotros», dijo Bear. «Cualquiera que cubra su espalda cubre la nuestra». Pero el momento de calidez se vio destrozado por el agudo sonido de una alerta de última hora del televisor montado en la sala de espera. «Última hora. El ángel de la muerte. Enfermera de Mercy General acusada de crímenes de guerra». La sala quedó en silencio. Elijah se quedó paralizada. Giró lentamente la cabeza para mirar la pantalla. Su rostro, tomado del video viral, aparecía junto a una foto granulada en blanco y negro de un puesto de mercado destruido en Carval. El titular era audaz, rojo y condenatorio.
La presentadora, una mujer con expresión severa, hablaba con gravedad ensayada. Fuentes cercanas a la administración del hospital han filtrado un expediente militar sellado que alega que Elijah Jenkins, la enfermera recientemente aclamada como heroína, estuvo involucrada en una redada fallida en 2018 que resultó en la muerte de 3 civiles, incluido un niño. El informe sugiere negligencia grave y una violación de las reglas de enfrentamiento. La sala salió de la habitación. Los pacientes que Elijah acababa de tratar. Las madres cuyos hijos habías estabilizado. Los ancianos a los que había consolado la miraron. La gratitud en sus ojos se evaporó, reemplazada por sospecha y horror. ¿Es eso cierto?, susurró una madre, acercando a su hijo a su pecho. ¿Mataste a un bebé? Elijah sintió como si le hubieran disparado. El dolor físico de una bala habría sido preferible a esto. Lo de Carval, el recuerdo del que había pasado 5 años huyendo. El polvo, los gritos, el fracaso. No fue así, tartamudeó Elijah retrocediendo. «Es una monstruo», gritó un hombre desde el fondo de la sala. «Quítenla de cerca de los niños». «No», gritó Gator, girando su silla para enfrentarse a la multitud. «Eso es mentira. No conoces el contexto». Pero la mentalidad del linchamiento se había apoderado de la situación. El miedo viaja más rápido que la verdad. Y Evans, el médico de guardia, que había confiado en ella hacía apenas unos minutos, miró su historial, incapaz de mirarla a los ojos. Elijah miró a Bear. Lo hicieron. Pierce lo hizo. El rostro de Bear se endureció como la piedra. El gigante jovial había desaparecido. En su lugar estaba un operador de nivel 1. ¿Quién es Pierce? El presidente del consejo, susurró Elijah. ¿Y su hijo? Elijah retrocedió, sus manos temblando. Tengo que irme. No puedo estar aquí. Se dio la vuelta y corrió. Empujó las puertas dobles, corrió por el pasillo y salió disparada al área de ambulancias. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no podía respirar. Se apoyó contra la pared de ladrillos, deslizándose hasta que tocó el pavimento, enterrando la cabeza en las rodillas. Dentro del hospital, la atmósfera cambió de shock a amenaza. Guardias de seguridad se movían hacia urgencias. Bear observó a Elijah correr. No la persiguió. Sabía que necesitaba un momento. En cambio, se volvió hacia su equipo. Viper, asegura el perímetro. Que ningún reportero se acerque a ella, ordenó Bear. Tex, estás en comunicaciones. Averigua quién filtró ese expediente. Quiero un nombre y una dirección IP. Ya estoy en ello, dijo Tex, tecleando furiosamente en una tableta reforzada que había sacado de su mochila. Es una descarga digital. El origen se remonta a un bufete de abogados Bain y Asociados. La marca de tiempo es de hace 20 minutos. Bear miró a Gator. ¿Dónde está ese presidente del consejo? Gator señaló hacia arriba. Oficina ático, planta superior. Bear se crujió los nudillos. Doc, tú te quedas con Elijah. Manténla a salvo. Gator, tú vienes conmigo. Vamos a tener una charla con la dirección. No puedo caminar, sargento, dijo Gator, la frustración evidente en su voz. No te pedí que caminaras, dijo Bear, agarrando las manillas de la silla de ruedas de Gator. Necesito un testigo, y pareces tener mucha rabia que compartir. Richard Pierce estaba celebrando. Estaba junto a la ventana de su oficina observando cómo las furgonetas de noticias se multiplicaban abajo como cucarachas. Sostenía un vaso de whisky, saboreando el ardor. «Está hecho», dijo Arthur Bain, sentado en el sofá de cuero, con aspecto complacido. Las redes sociales son tendencia con Aryans y Nurse Death.
La Junta no tendrá más remedio que despedirla por causa para proteger la imagen del hospital. La demanda sobre Gregory desaparecerá porque su credibilidad está destruida. Es una limpieza total. Gregory Pierce, que había regresado a la oficina, parecía menos seguro. Pero el expediente, Arthur, estaba clasificado. Eso no es ilegal. Vane agitó la mano con desdén. Fue una descarga anónima. No se puede rastrear hasta nosotros. Además, ¿quién va a investigar al ejército? Ellos quieren olvidar Carval tanto como ella. Richard dio un sorbo de whisky. Verás, Gregory, en el mundo real, la verdad no importa. La percepción importa. Nosotros controlamos la percepción. Bang. Las pesadas puertas de roble de la oficina no se abrieron. Explotaron hacia adentro. El mecanismo de la cerradura se hizo añicos, enviando esquirlas de madera volando por la habitación. Richard dio un salto, derramando su bebida. Vane se levantó de un salto del sofá. En el umbral se encontraba un gigante con barba como la de un vikingo, empujando una silla de ruedas que contenía a un marine furioso. Flanqueándolos había otros 2 hombres que parecían que desayunaban alambre de espino. ¡Seguridad!, gritó Richard, extendiendo la mano hacia el teléfono de su escritorio. «No se moleste», dijo Viper, apoyado en el marco roto de la puerta. «Su seguridad está echando una siesta. Usamos nuestros tonos de voz interiores». Bear rodó a Gator hasta el centro de la sala. El aire en la oficina de repente se sintió muy alto y muy delgado. «¿Quiénes son ustedes?», exigió Vane, intentando reunir su autoridad legal. «Esta es propiedad privada. Los arrestaré por allanamiento de morada». Bear lo ignoró. Caminó directamente hacia Richard Pierce. Bear se cernió sobre el presidente del consejo. Se inclinó, tan cerca que Richard pudo ver los cabellos grises individuales en su barba. «Tiene exactamente 10 segundos para decirme por qué decidió arruinar la vida de una buena mujer», susurró Bear. Sonó aterrador. «Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó Richard, retrocediendo hasta chocar con su escritorio. «Es una carga. Mató a un niño». «Intentó salvar a un niño», rugió Gator desde su silla. «Ese niño llevaba un chaleco suicida. Elijah tomó el escudo antibalas y cubrió al niño con su propio cuerpo para intentar cortar los cables. El chaleco detonó. Recibió metralla por un niño que ya estaba muerto. ¡Hijo de puta!». La sala quedó en silencio. Gregory Pierce miró a Gator, luego a su padre. «¿Es eso verdad?». «No importa», intervino Vane. «El informe dice bajas civiles. Eso es todo lo que el público necesita saber». Bear dirigió su mirada a Vane. «Usted es el abogado». «Lo soy», dijo Vane, alisándose la corbata. «Y conozco la ley. No puede tocarme». «No voy a tocarle», dijo Bear. «Pero él sí». Bear señaló hacia la puerta. El general Holloway entró, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él había 4 agentes con cortavientos con el emblema de NCIS y el FBI. El rostro de Richard Pierce se puso del color de la leche cortada. «¿Qué es esto?», susurró Richard. «Esto», dijo el general Holloway, sosteniendo una bolsa de plástico que contenía una memoria USB, «es el resultado de un rastreo de una filtración de información clasificada de alto secreto y compartimentada. Verá, señor Vane, cuando descargó ese archivo del servidor, seguro usando el código de acceso que tontamente le di al hospital para fines de verificación, usted dejó una huella digital». Holloway dio un paso más cerca. «Y cuando lo envió por correo electrónico a The New York Times, cometió traición. Filtrar movimientos de tropas y datos operativos clasificados, incluso de hace 5 años, pone en riesgo a activos. Ese archivo contenía los nombres de intérpretes locales que todavía están en el país.
Acaba de firmar sus órdenes de ejecución. Vane se dejó caer en la silla, su arrogancia desvaneciéndose como agua. Yo no lo sabía. Solo quería la página de resumen. La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, dijo uno de los agentes del FBI, dando un paso adelante con esposas. Arthur Vane, usted está bajo arresto por violación de la ley de espionaje. Richard Pierce intentó distanciarse. Yo no lo envié. Fue él. Él es mi abogado, actuando por su cuenta. Tenemos sus mensajes de texto, dijo Holloway con frialdad. Filtra, entiérrala, enviado a las 16:15. El segundo agente del FBI se acercó a Richard. Richard Pierce, usted está bajo arresto por conspiración para distribuir inteligencia clasificada y obstrucción de la justicia. Mientras las esposas hacían clic en las muñecas de Richard, Gregory Pierce permanecía paralizado en un rincón. Miró a su padre, el hombre que siempre lo había arreglado todo, siendo arrastrado como un criminal común. «Gregory», dijo Holloway. Gregory dio un respingo. «Usted no está bajo arresto», dijo Holloway. «Pero la Junta Médica recibirá un informe completo sobre su conducta en la sala de trauma, incluidas las declaraciones de testigos de su propio personal de enfermería que han estado muy deseosos de hablar con mi equipo en la última hora». Gregory se derrumbó contra la pared, su carrera efectivamente terminada. Bear se volvió hacia Gator. «¿Listo para irnos?» «¿A dónde?», preguntó Gator. «A la rueda de prensa», dijo Bear. «Han creado un desastre. Nosotros lo limpiaremos». Abajo, en el vestíbulo del hospital. La escena era un caos. Los reporteros gritaban. Las cámaras parpadeaban. Elijah no se veía por ninguna parte, probablemente todavía escondida en el área de ambulancias. La portavoz del hospital, una mujer aterrorizada llamada Linda, intentaba mantener el atril. «Por favor, estamos investigando las reclamaciones. Muévanse». Una voz retumbó. Bear Kowalski subió al pequeño escenario. No parecía un administrador del hospital, parecía una montaña. La sala quedó en silencio. Detrás de él, el general Holloway, Gator y el resto del escuadrón se alinearon. «Mi nombre es Sargento Maestro Leo Kowalski», dijo Bear al grupo de micrófonos. «Fui el comandante de tierra de la operación en Carval, sobre la que todos ustedes están publicando titulares». Las cámaras se acercaron. «Elijah Jenkins, teniente comandante Jenkins, está siendo llamada asesina hoy. Estoy aquí para decirles lo que realmente pasó». Bear hizo una pausa, mirando directamente a la lente de la cámara principal. El objetivo era un fabricante de bombas. Usó a sus propios hijos como escudos. Cuando irrumpimos, activó un chaleco en su hijo de 6 años. Todas las demás personas en esa sala corrieron a cubrirse. Elijah Jenkins corrió hacia el niño. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Intentó desarmarlo. Lo protegió con su cuerpo. La explosión la arrojó 6 metros y le puso 3 fragmentos de metralla en el cuello. Se despertó gritando, no por el dolor, sino porque no pudo salvarlo. La voz de Bear vaciló ligeramente, luego se endureció. Llevó la culpa de ese día durante 5 años. Dejó la medicina porque sentía que no merecía curar a la gente. Pero hoy la vi salvar a una docena de pequeños de un accidente de autobús, mientras el hombre que filtró este expediente estaba en una oficina bebiendo whisky. Bear retrocedió, y el general Holloway dio un paso al frente. Los individuos responsables de filtrar este expediente fuera de contexto han sido detenidos por las autoridades federales. Holloway anunció que la historia termina aquí. Elijah Jenkins no es una criminal. Es la mejor oficial que he comandado jamás.
y Mercy General tiene suerte de tenerla barriendo sus cubos de basura y mucho menos de salvar a sus pacientes. La sala estalló. Se gritaron preguntas. La narrativa había dado un giro instantáneo, pero Elijah no estaba allí para verlo. Estaba sentada en el bordillo de la bahía de ambulancias, mirando sus manos. Oyó que la puerta se abría detrás de ella. No se giró. ¿Los despidió?, preguntó en voz baja. Mejor, dijo la voz de Gator. El general los arrestó. Elijah se giró. Gator estaba allí con Bear y los chicos detrás de él. Se acabó, Saint, dijo Bear suavemente. La verdad está ahí fuera, la verdad real. Elijah se levantó lentamente, miró a su antiguo equipo, miró al hospital que había intentado destrozarla. No creo que pueda seguir trabajando aquí, dijo Elijah. No después de esto. Bien, dijo Holloway saliendo de las sombras, porque tengo una oferta de trabajo para ti. Elijah se secó una lágrima de la mejilla. Ya he terminado con el ejército, general. Lo sé. Holloway sonrió. Esto no es militar y no es enfermería. El general Holloway no le ofreció a Elijah un trabajo de escritorio en el Pentágono. No le ofreció un regreso al mundo oscuro de las operaciones encubiertas. La alejó del caos de la bahía de ambulancias hacia su SUV negro estacionado cerca de la salida. Bear, Gator y el equipo la siguieron a una distancia respetuosa. La junta directiva de Mercy General está celebrando una votación de emergencia ahora mismo, dijo Holloway, apoyándose en la puerta del coche. Con Richard Pierce bajo custodia federal y las acciones del hospital desplomándose, están desesperados. Necesitan una cara nueva, alguien en quien el público confíe, alguien impecable. Elijah se rió, un sonido seco y amargo. ¿Quieres que sea una mascota? ¿Que estreche manos y bese bebés para hacer olvidar a la gente que el presidente era un traidor? No, dijo Holloway bruscamente. Quiero que dirijas este lugar. Elijah lo miró fijamente. Soy enfermera, general. Técnicamente soy una enfermera despedida. Eres una cirujana de trauma con certificaciones de la Junta en 3 estados y una teniente comandante con experiencia de mando, corrigió Holloway. Poseo una participación controladora significativa en el grupo de atención médica que administra este hospital. Acabo de activarla. Estoy despidiendo a todo el equipo de liderazgo ejecutivo. Estoy instalando un nuevo jefe de medicina de trauma y emergencias. Le tendió una mano. Quiero que aceptes el trabajo, Elijah. Pero no solo para dirigir la sala de emergencias. Quiero que conviertas este hospital en un buque insignia para el cuidado de veteranos y la integración de traumas. Quiero que contrates a tipos como Doc Miller y Bear. Quiero que construyas el sistema que deseaste tener cuando regresaste a casa. Elijah miró el hospital. Miró las ventanas de la sala de emergencias donde había sido invisible durante 5 años. Miró a Gator sentado en su silla de ruedas, destrozado por un sistema que lo trataba como una molestia. Bajo una condición, dijo Elijah. Dilo. Gator se encargará de la seguridad y la defensa del paciente, dijo Elijah, asintiendo hacia el marín. Y estableceremos un ala pro bono para veteranos, sin preguntas de seguro, sin listas de espera. Holloway sonrió. Hecho. 6 meses después, las puertas automáticas de Mercy General se abrieron, pero el aire interior era diferente. El silencio estéril y aterrador que solía impregnar la sala de espera había desaparecido. Estaba ocupado, eficiente y sorprendentemente tranquilo. En la recepción, un hombre con un traje impecable se mantenía erguido. Caminaba con una ligera cojera, ayudado por una pierna protésica de alta tecnología que brillaba bajo las luces. Era Gator. Ya no estaba sin hogar. Era el director de servicios al paciente.
Conocía a todos los habituales por su nombre, y cuando hablaba incluso los borrachos más ruidosos se callaban por respeto. En la sala de trauma, el caos de una noche de viernes estaba en pleno apogeo. Trauma 1 entrante, herida de bala en el abdomen. Las puertas se abrieron de golpe. Los paramédicos empujaron a un joven. Un médico se adelantó. Era joven, arrogante, recién salido de la escuela de medicina, recordándoles incómodamente a todos a Gregory Pierce. «Muy bien, escuchen», gritó el nuevo residente. «Quiero análisis completos, una tomografía computarizada y quítense de mi camino. Yo soy el jefe aquí». Empujó a una enfermera, una joven que parecía... De repente, la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. «Doctor Stevens». La voz no era fuerte, pero tenía el peso de un golpe de martillo. Elijah Jenkins estaba en la entrada de la sala de trauma. Ya no vestía las viejas batas azules de enfermera. Llevaba una larga bata blanca. Bordado en el pecho ponía «Doctora Elijah Jenkins, jefa de medicina de emergencia». Pero no parecía una administradora. Tenía las mangas enrolladas, revelando el descolorido tatuaje del tridente en su muñeca. Su cabello todavía estaba recogido en un moño práctico, pero sus ojos eran acero afilado. El doctor Stevens se congeló. «Jefa, solo estaba tomando el control de la empujaste a la enfermera Martínez», dijo Elijah acercándose. Toda la sala de emergencias se detuvo a observar. «En mi hospital no empujamos al equipo. El equipo mantiene al paciente vivo. Tú solo eres el mecánico. ¿Entiendes?» «Sí, señora». Stevens tragó saliva. El sudor perlaba su frente. «Bien», dijo Elijah. Se acercó al paciente. «Ahora, tu ángulo en la herida de entrada sugiere afectación hepática. Si te apresuras a hacer una tomografía computarizada sin estabilizar la presión, muere en el pasillo. Revisa las vías respiratorias. Estabiliza. Luego, escanea». «Correcto. Sí». «Me pongo a ello», tartamudeó Steven, poniéndose a trabajar con una humildad recién descubierta. Elijah observó por un momento, luego se dio la vuelta para irse. Pasó junto a Bear, que trabajaba como técnico principal de trauma. Le dio un sutil asentimiento. Salió al pasillo y vio a Gator, con suavidad. Gator sonrió. «Él aprenderá», dijo Elijah. «O se irá». «Hablando de irse», dijo Gator, entregándole una tableta. «Mira las noticias». Elijah miró la pantalla. Un noticiero local mostraba un rostro familiar. Era Gregory Pierce. Parecía desaliñado, mayor. Estaba cargando cajas en una furgoneta de mudanzas. El titular decía: «Cirujano deshonrado pierde su licencia médica y se declara en bancarrota». Junto a ese artículo había otro sobre su padre, Richard Pierce, expresidente del hospital, condenado a 15 años de prisión federal. La karma no solo los había golpeado, los había atropellado, había dado marcha atrás y los había vuelto a atropellar. Elijah le devolvió la tableta. No sintió alegría, simplemente sintió cierre. «Doctora Jenkins». Elijah se giró. Una niña de unos 7 años estaba allí de la mano de su madre. La madre parecía cansada, agotada. «Sí», preguntó Elijah, suavizando su expresión. «Mi mamá dijo que eres la señora que salvó a los niños del autobús», dijo la niña tímidamente. «Dijo que eres una heroína». Elijah se arrodilló para estar a la altura de la niña. Pensó en la medalla en su cajón en casa. Pensó en el niño en el coche. Pensó en los años de ocultarse. «No soy una heroína, cariño», dijo Elijah sonriendo. «Solo soy una enfermera que finalmente recordó que era doctora». Se levantó y miró a su equipo. Gator, Bear, las enfermeras, el personal, eran una familia. «Vamos», dijo Elijah a Gator, «tenemos trabajo que hacer». Mientras volvía a la refriega, con la cabeza en alto, Elijah Jenkins ya no era un fantasma, era la comandante,
y todos sabían exactamente quién era realmente. Vaya viaje. Espero que hayan sentido la intensidad de esta historia. Es un poderoso recordatorio de que nunca debes juzgar un libro por su portada ni a una enfermera por su uniforme. El viaje de Elijah, de un fantasma silencioso al líder del hospital, demuestra que la verdadera fuerza no necesita gritar para ser escuchada, pero cuando habla, lo cambia todo. Los médicos arrogantes y los funcionarios corruptos pensaron que podían aplastarla. Pero olvidaron una cosa: no te metes en una pelea con un marine que no tiene nada que perder. Si te gustó esta historia de justicia, redención y karma contundente, por favor, destruye ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides compartir este video con tus amigos a los que les encantan los buenos dramas militares y suscríbete con las notificaciones activadas para no perderte la próxima parte. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Elijah? Hazme saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.